Ando. Bien. Entonces los del grupo de ahora, ¿quiénes son? Los que están ahí. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, Moisés es uno, Julián Castañeda es otro, Alison Peñuela, me abres No, el... porque yo no soy de ese grupo, ya me salgo. Ya llamo a los demás compañeros, profe. Sí, para que empiecen a aparecer, para ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Que ayer perdimos mucho tiempo. Carlos Alberto Parada Costas del grupo. No, señor. Entonces, Sí, señor. Carlos Alberto es del grupo. No, no, del grupo no. De los que deben presentar ahorita, es que esa es la idea. Que aparezcan solamente los 10 que van a exponer. Los demás, entonces esperamos. Solamente los del grupo. Entonces aquí están uno, Moisés Yashua, Julián Castañeda, del grupo. También Hazard Guerrero, profe. Ya llegó. Carol Juliana Guerrero. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Bien, Hassan Nicolás Guerrero es del grupo. Sí. Bueno, ok. Duván Valencia Quivano con mayor razón. No sé si él vaya a presentar con este grupo. No, señor, yo lo voy a asistir en caso de que se presente algún inconveniente. Eso me encanta, esa asistencia me gusta. Me gusta que siempre es bueno uno sentirse respaldado, asistido por los que saben. Bueno. Naidut Muñoz es del grupo también. No, señor. No, señor, ingresé, pero ya me retiro, doctor de la sala. Muy buenos días. Es que la idea es que solamente estén los 10 del grupo y para que salgamos de ese vienen a otros 10 y así. Sí, señor, le ofrezco excusas, pero miré en el grupo de WhatsApp que dijeron que nos conectáramos y pues luego se quedaba el grupo. Qué pena, doctor, le ofrezco excusas. Buen día. Tranquila, Naidut. Bueno. A ver. Necesito los 10 del grupo. Gerson. Él es del grupo. Usted es Gerson, ¿no? Porque hay un Jason Jiménez, ¿cierto? Que es el cantante, ¿no es así? Son primos. Es el cantante. ¿Usted no canta? No, Gerson, todavía no llegó hasta allá. En el baño todos cantamos. Bueno. Necesito los del grupo para ver si arrancamos. Hay que ganarle tiempo al tiempo. Que no nos queda sino el día de hoy y como mucho mañana. Y yo tengo aquí, estoy asustado. Yo tengo, a ver, por listado 113, más 2 más 115. Bueno. ¿De qué va a tratar el grupo y cuál es el tema de hoy? Bueno, profe, nosotros le vamos a hablar acerca de la casación, porque fue un tema que nos interesó, nos llamó bastante la atención y nos parece pertinente para tratarlo como exposición. Qué tema tan bonito, tan interesante. El recurso extraordinario de casación. Qué bueno, hombre. Esa casación es fregada. La casación, si el abogado no lo conocen, no tiene fama, no se la admiten. Eso pasa en la vida real, eso es terrible. La casación. Bueno, es un buen tema. Vamos a ver si ya llegan todos.
Profe, ¿le parece si mientras llegan los compañeros vamos colocando las diapositivas? Pues sí, arranquemos, ¿no? Arranquemos. Vale, perfecto. Arranquemos, sí. Casación, artículo 333 del Código General del Proceso. ¿Sí está bien ubicado? Bien. Ok, entonces, ¿quién arranca? ¿Julián? Entonces arranca. ¿Sí me No, yo voy escucha? después, profe. ¿Quién es el primero entonces en exponer? Yo, profe. Eres yo. Asad Guerrero. No, ¿y quién arranca? ¿Sí me escucha? Arranca Hassad Nicolás. Hassad Guerrero. Sí, señor. Así es. Bueno, entonces voy a buscar aquí los del grupo. Guerrero. Guerrero Hassad. Guerrero Buitrago Hassad Mauricio. Profe, es Asad Nicolás. Dígame. Es Asad Nicolás. Ah, es Hassad, no Guerrero. Sino Hassad. La H. Entonces no estás en la H. Entonces me toca es anotarte al final de la lista. El nombre es Hassad. Sí, señor. ¿Hay un segundo nombre o no? Asad Nicolás. ¿Hassad qué? Nicolás. Hassad Nicolás Guerrero. Guerrero. ¿Qué identificación tiene Hassad? 1000 1000 24 24 17 71 17. 71 No te entendí bien. 71 71. Bueno. Celular Hassad 305 355 478 478 5520. 55 20. Bueno, bien, entonces este es uno de los que va a pasar ahorita. Vamos a irlos buscando todos. Castañeda, Julián Castañeda, el primero. ABC, Castañeda, Julián. Bueno, aquí está. Castañeda, Julián. Jason Jiménez. Jiménez. Alfonso Gerson Steven. Bueno. Entonces otro. Carol Guerrero. Sí, Guerrero. señor. Guerrero Cifuentes, Carol, Juliana. Sí, señor. Aquí está. Michael López. López Arana Michael. Sí, ¿Cierto? señor, buenos días. Buenos días. López Arana Michael. Este es otro. Neifer Polo. Polo. A ver, Parra, Peñuela, Perdomo, Pérez, Pinilla, Piraján, Pita. No. Polo. No me aparece, entonces tengo que anotar. Señor doctor. ¿Ah? Méndez Polo, sí, señor. Buenos días. Pero a ver, el nombre está bien, Neifer Polo. Es decir, Neifer,
El apellido es Polo, ¿cierto? Sí, señor. Méndez Polo, sí, señor. Méndez Polo. Ah, es Méndez primero. Sí, señor. Méndez primero y después Polo. Ah, porque es que aparece Neifer Polo. Te faltó el apellido Méndez. Sí, señor, el primero. Entonces, Méndez, buscamos Méndez. Méndez, Polo, Neifer, Steven. Sí, señor, así es. Bueno. Paola Torres. Torres. Después de la S viene la TRS. Tibocha Torres. Angie Paola. Torres, Avellaneda, Angie Paola, ¿cierto? No la escucho. Aún no entraba a la conferencia, profe. Bueno, ok, entonces arranquemos con el tema, porque si no, nos coge. Doctor, buenos días, qué pena, no me llamo a lista. Pero es que no te veía aquí dentro del listado que me ponen. Daniel Boyacá, ¿no estás? Pero él Sí, sí es el parte último. del grupo, profe. No, pero mira, están Julián Castañeda, Gerson Jiménez, Hassan Guerrero, Carlos Guerrero, Michael López, Neifer Polo, Paola Torres, Daniel Ahí Boy. estoy debajo de Neifer Polo. Es que se cubre por el formato del Zoom, profe, por la interfaz. Por eso es, porque don Daniel Boyacá no lo veo por ningún lado. Entonces busquemos Boyacá en los campos, el genio es la gloria. En cada Así es. espiga un héroe invicto coronó. Boyacá Galvis Duarte Alberto, ¿cierto? Boyacá Galvis, Daniel Alberto. Eso, Boyacá Galvis Daniel Alberto. Bueno, ahora Profe, yo soy la última de la programación. Pinilla, Entró con Anderson y con Pinilla, Mónica Briñez. Entonces, si desea, para facilitarle la tarea, yo me salgo y como me no. corresponde a las 9, entonces ingreso a las 9 de la mañana. Sí, mi amor, porque si no estás en este grupo, Joana. No, señor, o sea, sí, hoy me corresponde a las 9 de la mañana. Y si a las 9 ya hemos terminado. Bueno, Pinilla, vos buscarte aquí, Pinilla, a ver dónde estás. No, profe, Pinilla. pero ella no es de este grupo. ella no es de Es de este otro grupo. es de otro grupo, profe. O sea, le Entonces, corresponde el día de hoy, pero exponer con otro grupo. entonces, Johanita, yo estoy diciendo que el primer grupo, nada más. Bueno, sí, señor. Los que van a exponer ahorita. Bueno, entonces arranquemos porque es que otra vez ya llevamos 15 minutos perdidos. Bueno, arranquemos con el tema. Ok. Buenos días, profe. El tema que escogimos fue el tema de la casación, que se encuentra del artículo 333 al 351 del Código El General del Proceso. 333. 333 al 351. Ya, ok. Empezamos eso, entonces entre el 333 y 351 del Código General. Bien, entonces arráncate pues, ¿qué es la casación? ¿Cuáles son los fines que persigue? Todo eso. En la primera diapositiva nos encontramos con la definición y el objeto de la casación. Entonces, como definición o concepto, tenemos que la casación es un medio impugnativo extraordinario que se puede solicitar en cualquier proceso declarativo. ¿Qué es un medio impugnativo? Un medio impugnativo es un recurso de defensa que se interpone para oponerse a una decisión judicial y que ésta sea revocada o que un superior jerárquico tome la decisión. Como objeto de la casación lo encontramos en el artículo 333 del Código General del Proceso y esta tiene como fin defender el ordenamiento jurídico, el lograr que los instrumentos internacionales suscritos en el derecho interno colombiano tengan eficacia, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos o decisiones y unificar la jurisprudencia nacional
y reparar los agravios que se les presenten a las partes. Bien, ¿y no aplica el bloque de constitucionalidad? También. También. ¿Y ese bloque de constitucional qué comprende? Todos los instrumentos internacionales consagrados pues al recurso. Bien. Entonces, la finalidad para sintetizar, la finalidad del recurso de casación, usted lo dijo, defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, aplicación del bloque de constitucionalidad. Entonces, eso es la casación. Bien. Sigamos hablando, a ver si ya me dijo, tiene como fin. Y la procedencia del recurso. Listo, profe, ya sigue otro compañero. Profe, acá vamos a volver un poquito a la restitución in integrum. In integrum. Sí, perdón, profe. In integrum restitutio. ¿Es lo que usted me va a hablar de los romanos? Sí, Muy señor. bueno. Muy bueno, Sí, Moisés. Entonces, profe, como primero nos referimos a Roma, y en ese momento no podemos hablar como tal de una casación, sino como un pequeño bosquejo de la evolución de la casación. Respecto en Roma, se hablaba de las sentencias, ¿sí?, que conocía el pretor, en este caso, sobre sentencias válidas y nulas. La restitutio in integrum, esta se ejercía bajo sentencias válidas y también nulas. Respecto a ello, el pretor buscaba decidir si en estas sentencias efectuadas se encontraba una lesión como tal al derecho de la República, ¿sí? Y buscaba como tal retroceder los efectos ejercidos bajo esa sentencia para volver las cosas a su actual normalidad. Y la Consellis Disparti, esto ya es en Francia, profe. Exacto. Primero estamos en latín y ahora nos vamos para el francés. Conseils de partie. Bien. Sí, Consellis de partie. Ajá, Eso. sí, señor. ¿Cuál es Entonces, ese se basa bajo la Revolución Francesa, ¿sí?, en el cual nació a causa de las sentencias efectuadas por los jueces, que algunas estaban en contra de la ley. Entonces, únicamente no se efectuaba bajo los derechos como tal, sino que se encontraba en contra de la ley con el principio de legalidad como tal, o sea, que existía una norma como tal para solucionar cualquier defecto en la ley, ¿sí? Montesquieu menciona que sí. el juez, Montesquieu, sí, señor, menciona que simplemente el juez es la boca de la ley, ¿sí? Y por último, aunque no se colocó ahí, en el derecho germánico se presentó también un pequeño bosquejo de la casación, en la cual está manejada por dos órganos, los cuales eran los jueces nombrados a elección, por decirlo así, popular, y los hombres libres. Los jueces elegidos a elección popular se encargaban de dar un pequeño dictamen acerca del caso, y luego este caso iba trasladado a los hombres libres, los cuales decidían o si se aprobaba o no tal dicha opinión que daban acerca del caso, y si era aprobada, como era una decisión jerárquica como tal, se mandaba al superior, por decirlo así, en ese momento, que era el Richter, algo así, el Richter, ¿sí?, que era como el superior jerárquico en ese momento. Bueno, Ya. bien. Bien, Moisés.
Balbuena Borges, Moisés, Joshua. ¿Ese Joshua qué es? ¿Jesús? Sí, normalmente las personas lo traducen como Jesús, pero pues en sí no hay traducción como tal, profe. O sea, simplemente sería Yahshua. Y entonces no tiene ninguna traducción, no tiene. Bueno, los nombres no tienen traducción, No, pero o sea, por ejemplo, o sea, para completar el nombre sería Yahshua Yemashia, que significa en hebreo salvación. Sí, con el Yemashia. está bueno. Bueno. Entonces, Balbuena, Borges, Moisés, Joshua. Bueno, bien. Como vamos bien. Buenos días. ¿Quién habla ahorita? Buenos días con Carol, profe. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Carol Guerrero. ¿Carol Guerrero? Sí, señor. No te veo. Solamente veo dos compañeros tuyos. A ti no te veo, Carol. Acá tengo la cámara prendida, profe. No te veo. Compañeros, desactivamos la de nosotros para que la de Carol se vea. Es que la idea es que aparezcan todos. Yo quiero verlos a todos en el computador. Esa fue la idea, que aparezcan todos. Ya las diapositivas, me van hablando de las diapositivas, pero quiero verlos a todos. No les Profe, dije. para ello se debe dejar de compartir para que te aparezcan todos los participantes con cámara. Sí, por favor, quiero verlos a todos. Ay, ahora sí me hicieron feliz. Porque no sé dónde anda Paola Torres. Profe, buenos días. Buenos días, Paulita. ¿Dónde estás? Ábreme el micrófono. Profe, estoy vacunándome, mira. Ah, te estás vacunando. Sí, señor. Bueno. Todos ábranme el micrófono, por favor. Todos, eso. Bueno, entonces, ¿quién sigue con el tema de la casación y cuál es el tema a seguir? Sigo yo, profe, Carol. Claro, Juliana Guerrero Cifuentes, de que ahora sí la veo. Ya vi que, por ejemplo, Paola está por allá en un parqueadero, ¿no? En vacuna, creo. Entonces, los demás. Bueno, Carol, Juliana Guerrero Cifuentes. Carol, sigue con el tema entonces. Listo, profe. Pues a mí me toca exponer la parte de cuáles son las causales de la casación. Empiezo, que están manifestadas en el artículo 336 del Código General del Proceso. Me va a permitir leerlas taxativamente. Dice, son causales del recurso extraordinario de casación. Primero, la violación directa de una norma jurídica sustancial. Segundo, la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifestado y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba. Tercero, no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Cuarto, contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Quinto, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio según sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y las garantías constitucionales. Aquí me acaba de decir, ya usted leyó el último. Me acaba de decir algo muy importante. Dice, sin embargo, hablando de la Corte, sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio, es decir, que la Corte oficiosamente puede hacerlo. Entonces,
La posibilidad de casar oficiosamente la sentencia, es lo que usted está hablando, es lo que concreta la expansión de la finalidad del recurso de casación. Entonces, gracias a ese recurso y gracias a esa posibilidad de casar oficiosamente la sanción, entonces, con eso, ¿qué busca la Corte? Porque estamos viendo que hay una posibilidad de casar oficiosamente la sentencia. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio. Y entonces, ¿qué se busca con eso? Porque es que hay que saber qué dice el código. Es que los artículos hay que interpretarlos, no aprendérselos de memoria. Y si lo tiene uno ahí, pues hay que interpretarlo. Yo estoy leyendo el código. Sin embargo, coma, podrá casar la sentencia, coma, aún de oficio. Entonces, refiriéndose a la Corte, dice que podrá casar. Entonces, la pregunta que yo te hago es la posibilidad de casar oficiosamente la sentencia. Es lo que, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué de oficio la Corte puede casar la sentencia? Profe, pues lo que yo interpreto es que la misma Corte puede casar la sentencia para invalidar la decisión que había dado anteriormente los tribunales. ¿Y qué busca con eso? Pues según lo que interpreto del artículo, profe, aquí él dice, dame un momento, que es cuando se compromete gravemente pues el patrimonio público. Entonces la Corte entra a casar cuando se compromete algo que es patrimonio pues ciudadano o para garantizar derechos que están también. Y entonces que con la Corte protegemos el patrimonio, con la casación protegemos el patrimonio público. No, porque ya me habían dicho cuáles eran los fines de la casación. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio. Cuando sea ostenible. Y aquí lo dice, cuando sea ostensible, que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Eso puede ser cierto, pero la casación, que es un recurso extraordinario, ¿qué finalidad tiene? Pues como decía ahorita mi compañero, pues mantiene la efectividad de los derechos tanto materiales como de las garantías para las personas. Pues gracias a esa posibilidad de casar oficiosamente, la sentencia es lo que concreta la expansión de la finalidad del recurso de casación. Y entonces dice, como dice que puede de oficio, pues entonces gracias a eso la Corte puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales, como me lo leyeron al comienzo en el 333. Sí, señor. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, ¿sí ven? Sí, entonces, puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y además proteger los derechos constitucionales. Aquí lo dice 333. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional. Eso es lo más importante que reparar los agravios de que habla. Bueno. Sí, señor. Vale, profe, gracias. Bueno, doctor, buenos días.
Sí, sigue. Continuamos con la oportunidad de interponer el recurso, que Sí, el recurso señor. podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Pues sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración, o estas se adhieren de oficio, el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva. No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado cuando la proferida por el tribunal hubiere sido exclusivamente confirmatoria de aquella. ¿Y cuál es el término para interponer el recurso? Señor. ¿Cuál es el término para, o la oportunidad para interponer el recurso de casación? Cuando se ha pedido oportunamente adición, corrección o aclaración. Sí, sí. ¿Y cuál es el término? Ay, ay, ay. Me corchó. El recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Es decir, tiene 5 días para interponer el recurso, el interesado. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Y usted lo dijo, que no puede interponer recurso quien no apeló de la sentencia. Bueno. Bueno, profe, me toca exponer qué pasa si la demanda de casación no se presenta dentro del término establecido. Pues aquí, exacto, o sea, los 5 días. ¿Qué sí, pasa? señor. Eso está bien, ¿qué pasa? Pues digamos, el tiempo establecido son 30 días de traslado una vez que se haya admitido el recurso. Si dentro de ese término no se presenta la demanda de casación, el magistrado debe debe declarar desierto el recurso. Cuando la demanda de casación se presenta dentro del tiempo y si reúne los requisitos formales, se dará traslado a la parte contraria para que formule su respuesta a los cargos y en este caso, pues si la demanda no reúne los requisitos formales, se declara nuevamente desierto el recurso. Bueno, eso está muy bien. Yo ahora te pregunto, ¿y si alguna de las partes solicitó o ha solicitado adición o aclaración de la sentencia, entonces el término, ¿cómo es ahí? El término, sí. Señor. Porque usted me está hablando primero de los 5 días para interponer el recurso. Entonces, ok. Ahora yo le pregunto, y si una de las partes solicitó adición o aclaración de la sentencia, entonces, el término ejecutoria, ¿cuál sería ahí? Serían los 30 días, profe, para la aclaración de la sentencia, o sea, digamos de la demanda, por decirlo así, para pedir la aclaración. Entonces, el término ejecutoria se cuenta, ¿desde cuándo? Desde la notificación, profe, de la sentencia del objeto del recurso. Eso, cuando haya sido notificada la adición o la aclaración. Sí, señor. ¿Cierto? Si fue solicitada. ¿Y si lo hizo el juez de oficio? Igual, profe, desde la notificación. Bueno. Entonces, usted me quiere leer, por favor, el artículo 286 del código, a ver qué le dice. Permítame, profe. 286. Sí, señor. Porque es que ya dejamos algo claro, que si alguna de las partes solicitó adición o aclaración, el término ejecutoria, lo dijimos ahorita, se cuenta solo cuando haya sido notificada la decisión sobre tal solicitud. Pero Sí, entonces, yo digo, léeme el 286. Dice, corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo. De oficio, Ahí.
Es que los artículos hay que leerlos lentos y reposados. Léame antes de en cualquier tiempo. Puramente aritmético. Podrá ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. ¿Qué más dice el código, el artículo? De oficio o a solicitud de parte mediante auto. Exactamente. Entonces, el término para interponer recurso se puede hacer en cualquier tiempo. Cualquier tiempo. De oficio o a instancia de parte. Si ve que entonces el 286 echa abajo todo lo que veníamos estudiando. Sí, señor. Entonces, la ampliación de la oportunidad para interponer recurso de casación solo es posible cuando En cualquier tiempo. en cualquier tiempo. Ok. Bien, eso. Bueno. ¿Quién sigue? Michael Steven López Arana. ¿O quién expone? Creo que yo acabé de pasar. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, dentro del... Pero no se salgan ahí, los quiero ver a los 10 ahí. Para ver si la que está en el parqueadero ya se vacunó o no. Quiero verlos otra vez, pónganse, por favor. Los quiero, no se me salgan de ahí. Eso es. Bueno, entonces, ¿quién sigue exponiendo? Porque de la casación nos podemos quedar un mes hablando de la casación. Paola Torres. ¿O quién sigue? Ábranme el micrófono, hombre, ábranme los micrófonos. Sigues tú, Paola. Paola Torres, pero con el micrófono cerrado, muy difícil oírte. Paola, abre el micrófono. Paola, abre el micrófono, porque con el micrófono cerrado no te oímos. No hay forma. Bueno, entonces Paulita no puede porque tiene el micrófono cerrado. Entonces, ¿quién sigue? Entonces, pongámosle aquí una anotación a Paola Torres. ¿Quién sigue? Profe, si Ya le quieres, digo, yo profe. puedo seguir exponiendo las características del recurso de casación. Muchachos, por favor, aceleremos, Sí. debido a que ya van a ser las 40. Dale. Es que estamos muy difíciles. Qué cosa tan horrible, por Dios. Ahora, quiero ver a los del grupo. No se me salgan del grupo. Eso. Y con el micrófono abierto. Ay, por Dios. Entonces, ¿quién sigue exponiendo? Bueno, profe, ¿le parece si otro compañero expone las características? Pues sí, porque yo no sé el orden que ustedes tengan, el orden que ustedes escogieron. Yo no sé quién sigue. Ok. Entonces, voy a hacer yo un pequeño repaso de las características. No es mi tema, pero también lo puedo hablar. ¿Quién habla? Julián Castañeda, ¿cierto? Así es. Entonces los demás, ábranme el micrófono. Qué cosa tan horrible, por Dios. Abran los micrófonos. Bueno, Julián, sigue muy difícil esto. Listo. Qué cosa En cuanto a tan... las características de la casación, voy a hacer un repaso general de lo que son a grandes rasgos. Y yo creo que es menester comunicar de que no es una instancia, sino que es un recurso extraordinario. Y esto es base para poder entender la casación, que no debemos entenderla como si fuera una tercera instancia. Es totalmente aparte. Es un recurso extraordinario que surge después de las causales que hemos comentado anteriormente. Julián, yo no quiero ser grosero con usted, pero es que yo necesito oír los que no han hablado. Ok. Neifer Méndez Polo, yo no he oído a Neifer Méndez Polo. Sí, señor. Sí, doctor, yo ya continúo después del compañero. No lo he oído, entonces... Bueno, yo voy a continuar.
Porque es que yo quiero ver así que se me tiene que me hablen, porque si no, entonces todos trabajaron menos uno, entonces usted se queda sin nota. No, doctor, lo que pasa es que como cada uno tiene su turno y todavía faltan compañeros, entonces ahí ya venía yo. Por Después de eso, la pero es que presentación. Julián tuvo que meterse para auxiliarlo a ustedes porque ustedes estaban ahí calladitos. Entonces él trató de llenar el vacío, el hueco que ustedes están dejando. No, doctor, es que ahí siguió otro compañero. Sí, no sé. Entonces no sé cuál es el de ustedes, no sé cuál es el orden que ustedes tienen. Continúe, Neifer, diga Yo voy a continuar con lo que me corresponde, doctor. Bueno. ¿Julián Castañeda ¿Algo? otra vez? No. ¿Quién No, va sigue? Neifer. No, señor, no. Voy a hablar yo, doctor. ¿Quién sigue? Bueno, Sigo Neifer, profe. Neifer Méndez Polo. Sí, señor. Bueno, Doctor. entonces lo Voy a hablar- oigo. Yo voy a hablar acerca de algo que tampoco se ha tocado en la exposición y es acerca de la procedencia del recurso de casación. Este recurso extraordinario procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas ya sea por tribunales superiores en segunda instancia. Sí. Procede en las sentencias dictadas en toda clase de procesos declarativos, procede también en las dictadas en las acciones cuya competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria y a las dictadas para liquidar una condena en concreto. Bueno, vamos a hablar acerca de la normatividad del recurso, por lo cual empezamos con la ley 78 de 1923, que es una de las que hace parte de la normatividad del recurso. Esta en específico regula La ley la casación. 78 de 1923. Esta regula una parte, no es la principal, pero pues también la quiero traer a colación, porque Pero pues... ¿está bien usted en el año 1923? Espera un momento, doctor. Sí, señor, esta es una que encontré acerca que habla del tema de la casación, pues no es la principal. Bueno. Pero pues también habla de una parte que quería poner en consideración. Pero bueno, entonces iniciemos con la 169. Miren, esos errores son garrafales. Yo no me cansaré de decirles que están en audiencia y si tienen el juez delante, ustedes no pueden cometer estas cagaditas, ¿no? Porque qué cosa tan fea tener uno un juez y hablarle en yunga, hablarle basura. Se ganó uno el juez y perdió el proceso. No, doctor, no, lo que pasa es que esa ley que encontré también habla acerca de algo en referencia a la casación, entonces quería ponerlo en Yo consideración. soy el juez, doctor Neifer Méndez Polo, ¿me quiere referir cuál es la ley que usted encontró? Bueno, listo, sí, señor. Yo encontré acerca de la ley 169 de 1896, en la cual el Congreso ¿De decreta... 1896? Sí, señor, en la cual el Congreso decreta acerca del recurso de casación. La ley es del año de 1896. En esta se establece, doctor, que pues con el fin principal de uniformar... No, yo soy el juez, señor doctor Neifer Méndez Polo. Aclare su derecho porque no lo veo claro. ¿O usted no piensa litigar, Neifer? Sí, doctor. Sí, doctor, y cuando tenga el juez, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer ese papelón que está haciendo ahorita? No, señor. Acláreme el derecho que usted está aduciendo. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces voy a hablar acerca del... A usted lo que le interesa es el contenido, a mí como juez me interesa el derecho suyo. ¿Cuáles las normas que usted trae para que lo respalde? Miren, si uno no tiene el derecho, no tiene nada. No me preocupa el contenido, me preocupa es las disposiciones que usted está trayendo aquí al recurso de casación. Bueno, no podemos ya, es que esto está demasiado largo y no hemos salido de este primer grupo.
Bueno, doctor, entonces pues voy a hablar acerca de algo que también me correspondía y es acerca de por qué se considera que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Bueno, tenemos que el recurso de casación es un recurso extraordinario porque este como tal se surte ya por fuera de las instancias. Este como tal no considera... Se surte por fuera de las instancias. Explíqueme eso, doctor Méndez Polo. Sí, señor. Bueno, Se surte por fuera de las instancias. Sí, señor. Es decir, se surte cuando ya se ha proferido el fallo acerca de algo. Entonces, como tal, viene este recurso extraordinario, por eso lo determinamos como extraordinario, porque ya está por fuera de este proceso, que como tal no ataca el... Pero no estamos en un tiempo de 5 días para interponer el recurso, doctor Méndez Polo. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿qué? ¿Cuáles esos 5 días son para qué? Esos 5 días son los que se tienen para interponer el recurso de casación. ¿Y cuándo lo interpone usted? Este recurso se interpone... Como usted me está diciendo fuera de las instancias, eso no es cierto. Porque usted... Porque porque si le notifican las sentencias, si la notifican, ahí empiezan a correrle a usted los 5 días. El recurso tiene que interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Entonces no estamos por fuera de instancia. Exactamente, sí, o sea, me refería a eso, doctor, que como me ya refería, no está diciendo eso, doctor Méndez Polo. Ay, por Dios, les van a dar duro cuando estén ejerciendo la profesión. Pero duro es duro. Si a mí me toca como juez, uno de ustedes les voy a dar duro. Están hablando barbaridades. Bueno, ya no lo quiero oír más, Méndez Polo. ¿Quién sigue? Sigue Gerson. Vale, profe, buenos días. Yo te voy a explicar lo concerniente a la competencia del recurso de casación. De acuerdo con el artículo 30 del Código General del Proceso, es competente para conocer de este recurso la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Esta tendrá como objeto... La Sala de Casación. Acláreme bien eso, la Sala de Casación. Sí, señor. La Sala de Casación está dividida en 3. Eso. La laboral, la penal y la civil. Entonces, ¿a quién le corresponde? En este caso, a la Sala Civil, a la Sala de Casación Civil. Ahora sí. A la Sala de Casación Civil. Bueno. Ok. Sí, esta tiene como fin unificar la jurisprudencia, proteger los derechos constitucionales, ejercer el control de legalidad de los fallos de los tribunales. Bueno. Sí, lo sigo oyendo. Profe, ya con eso yo culmino el tema de las competencias, porque realmente es muy breve. No, pues es que, pues la competencia, no me ha hablado, por ejemplo, competencia territorial, no me ha hablado de conservación y alteración de la competencia, no me ha hablado de la cuantía, si determina o no determina la competencia. Ya, de un momento. Es que esa parte si no la había previsto. Y entonces, ¿qué preparó? Pues digamos que solo lo correspondiente a qué conoce, o sea, cuáles son los fines de la casación, si me hago entender, o sea, específicamente de la sala. Usted me está hablando de la competencia. Entonces, acláreme bien. Entonces, la competencia para conocer del recurso de casación le corresponde ¿a quién? A la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil de la Corte. Y entonces, ¿de qué conoce esa Sala de Casación Civil? Esta conoce todo, pues, de acuerdo con lo expuesto en el código, en el caso de la sala laboral,
¿Conoces sobre? No, momentico, ¿para qué me mete sala laboral? Estamos hablando de la sala civil. ¿O para usted la sala civil es lo mismo que la sala laboral? No, señor, qué pena, profe. Qué pena, no, tiene delante un juez, doctor Jiménez. Se ganó al juez y perdió el proceso, se lo garantizo. Casación, revisión, queja, el exequatur. Oiga, ¿y qué es el exequatur? El exequatur son sentencias del extranjero, profe. ¿Qué pasa con las sentencias del extranjero? O sea, ellos validan si cumplen con el derecho interno. Y digamos, las proceden esas decisiones si están conforme a la ley colombiana, al reglamento interno. Anexo a eso Pues, digamos, háblame un poquito más del exequatur. ya, profe. Es que ese sí no, solo lo de en términos generales. Oiga, ustedes son mezquinos con ustedes mismos. Si yo tengo que estudiar únicamente esta cosita, eso nomás estudio, lo demás no me interesa. Jason Jiménez perdió el proceso, se ganó al juez y perdió el proceso. Bueno, ¿quién sigue? Digo yo, profe, voy a hablarle acerca de el 346 y el 347. En cuanto a lo que Julián son... Castañeda, usted está que se muere las ganas de hablar, pero es que no han hablado otros. Profe, ya ha hablado todo el grupo, solo sería Paola, si ya solucionó sus problemas, así que, bueno, sería que hable Paola. Hassan Nicolás Guerrero ya habló. Él fue el primero. Fue el primero. Paola Torres no ha hablado. A ver, ¿quién más de los que aparecen aquí? Que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatiana Lozano ya habló o no? No, ella no hace parte del grupo, profe. Las personas que Entonces, no hacen parte del grupo, sálganse, por favor. Eso. Julián Camacho. Tampoco. Tiene la foto de una niña muy linda ahí. Pero eso es cuando Julián era chiquito, ¿o qué? Guillermo Meneses es otro del grupo. No hace parte del grupo, por favor. Doctor, buenos días. Qué pena, un momento. Doctor, buenos días. Me presento, mi nombre es Guillermo Meneses. Yo soy del siguiente grupo, le pido excusas por estar aquí presente en el. Bueno, ok, entonces gracias. No, doctor, le quería comentar una cuestión, es que tengo una situación, una reunión de carácter laboral súper importante en 5 minutos. Le pido que por favor me excuse por no asistir a la presentación que va a iniciar a continuación. No sé si me lo permite en otro momento hacerle la presentación de mi tema, doctor. Le pido por favor excusas. Si tiene un problema laboral, a solucionarlo. Doctor, muchas gracias. Qué pena con usted, muy formal. Bueno, compañeros, muchas gracias. ¿Quién me falta por hablar del grupo? Paola Torres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paola Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 10. Moisés ya habló, no Yashua, Moisés. Sí, señor. López Arana ya habló, Jason Jiménez también. Bueno. Disculpen, entonces, ¿Paola va a hablar? Creemos que sí. Habla, Paola. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de la casación. Es un recurso de casación, se caracteriza... Momentico, Taravita. ¿Por qué no le veo la cara a usted, Paola? Es que estoy vacunándome. ¿Estoy qué? No, mejor dicho. Ok, yo voy a calificar y se quedó Paola por fuera. Qué pena con Paola Torres. Bueno, este grupo también está, pero re malo. Ahí yo saco a Julián Castañeda, que ha estado, pues, como centrado en el asunto. Ya no puedo calificar de grupos, sino individuales. A ver, Castañeda,
Julián Barreto. Bueno. Los demás pasaron con un 3, dejando los pelos en el alambre. Entonces, vamos a ver. Empecemos por la primera que está en el... Torres Avellaneda, Angie Paola se quedó ahí por fuera. Pero no, sí te voy a poner. Bueno, fuera. Entonces el otro, Daniel Boyacá, a Julián Castañeda lo saco porque es el que ha estado más o menos. Castañeda yo lo saco con un 4. Los demás los echo afuera con un 3 pelado. Ok. Listo, profe. ¿Podemos dar continuación al siguiente grupo? Entonces esperemos, vamos a ver quiénes están aquí. Guerrero Mahazad Mauricio, ese es uno, ¿no? Yo, profe. Bueno. Guerrero Cifuentes Carol Juliana. Sí, señor. Es otra. Sí, señor. Pero que no he podido verle la cara a Carol Juliana. Profe, yo tengo la cámara prendida. Hasta ahora es que la veo. No, profe, la he tenido prendida todo el tiempo. Pero Sí, si profe, la tuviera estaba prendida, consciente. yo la hubiera visto. Usted aparece entre Hassad y Jason. Y todo el tiempo ha estado apagada. No, profe, cuando expuse, incluso quitaban las diapositivas para que su merced me pudiera ver. Guerrero. Bueno. Jiménez. Bueno. Moisés Balbuena. No está aquí Balbuena. Entonces me toca anotarlo al final. Entonces, Moisés Joshua Balbuena Boorques. ¿Cuál es su identificación, Moisés? Bien. Número, por favor. Ok, profe. 100, 710. ¿Me lo repite, por favor? Vale, profe. 100. Es que hay un ruidito ahí que no sé de quién viene. Profe, ¿escuchas bien? Muy mal. Deme su Carol, identificación. ¿podrías apagar tu micrófono? Listo, ya. ¿Ya, profe? Ahora sí. 100. Bueno, entonces 100. 710. 710. 38. 38. 16. 16. Muchas gracias, Moisés Joshua. Hassad Nicolás Guerrero. Es otro, ¿cierto? Sí. Bueno.
Entonces, a ver quién es el. ¿Quién es? Meneses García Guillermo, si es otro o no. No, profe, no hace parte de este grupo. Entonces, vamos a ver. Entonces yo pregunto aquí Boyacá, ¿no? Boyacá Galvin, no. Claro que sí. Sí, ¿dónde está Boyacá? Daniel Boyacá Galvez. A ver quién se me queda por fuera. Falto yo, bro. Michael López. López. Y yo, doctor Nelson. López Arana Michael. Sí, señor. ¿Y quién me faltó? ¿Quién es el último? Méndez, doctor. Méndez Polo. Sí, señor. Méndez Polo Neifer Steven. Bueno. Bien. Están todos, ¿no? Sí, señor, ya Profe, están creo que todos. ese merced no me llamó. No escuché. ¿Quién? Gerson Jiménez. Jiménez. Jiménez con J porque otros lo escriben con G. Jiménez Alfonso. Aquí lo tienen como Gerson. Sí, sí, señores. Gerson Steven. Es Gerson. Sí, señor, Gerson. Yo creí que era Jason. Sí, ya lo llamé, listo. Bueno. Bien, a ver si pasa otro grupo. Listo. Compañeros, ya se pueden desconectar. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Entonces, continuamos con el grupo de Allison. Por favor, iPhone Eilen, John González, Pinilla, Catherine Pérez Corredor y Mónica se salen. Muchas gracias. Eso. Entonces, este grupo está... ok. Fonde Ailín. Ella no hace... Sí, sí, yo soy Eileen Ríos, sí. El grupo, Ok, ¿tú sino que estás con estoy el tratando grupo? de... Sí, señor. Ah, listo, vale. ¿Usted está en este grupo? Sí, profe, parece que no se cambia mi nombre aquí en el celular. Pero su nombre es Fon, qué buen nombre. Fon Es de Ailín. Eileen, ajá. Ajá, Ailín Fon, qué buen apellido. ¿O es nombre, Fon? No, profe, es lo que le da el dispositivo. Ve a Ajá. participantes y le das clic y ahí le das renombrar y pones tu Bueno. nombre. Ok, Por favor, las suerte. personas que vayan a exponer, recuerden cámara encendida y cuando vayan a hacer su participación, levantan la mano para que el docente los pueda ver. Y entonces Ok, me abren los micrófonos, Julián, por favor. Muchas días, doctor. Entonces sigue el nombre de Fon Ailín, Julián Camacho, Alison Márquez, ¿Cataño o Castaño? Cataño, doctor. Cataño, bueno. Alison Peñuela, Daniela Preto, Andrés Felipe Gutiérrez, Schneider Silva. ¿No más? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, la compañera Aileen no es con nosotros. La compañera Aileen, ¿qué pasó? No está con nosotros en el grupo de exposición. Ah, Alison. Ah, perdón. Sí, verdad, Disculpen. Entonces, hace rato que estoy. Qué cosa tan difícil, por Dios. Estaba cómoda viviendo. Eso. Bueno, entonces tengo Julián Camacho, Alison Márquez, Cataño, Alison. Oiga, el Alison Márquez con doble L y el Alison es con la Y. Sí, señor. Sí.
Oiga, Me escribieron diferente los papás. diferentes y son distintas. Daniela Prieto, Andrés Felipe Gutiérrez. Y nos obliga. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brigitte Esmeralda Garzón es del grupo. Sí, doctor, aquí estoy presente. Bueno, ok, bien. ¿De qué me van a hablar? Bueno, profe, buenos días. Nosotros hablaremos sobre las sucesiones. ¿Sucesiones? Sí, señor. Pues muy bueno. Perfecto, las sucesiones. Aquí, inicia. De manera introductoria, gracias, compañero. Sí. Sí, te estoy oyendo. Sí, ahí sí se ve. Sí, se ve. Sucesiones. Sí, señor. ¿De cuántas maneras, para empezar a animarnos? Usted puede llevar la sucesión en una parte y en otra. ¿Cuáles son? En la notaría o en un juzgado, doctor. Sí. Entonces, en la notaría y un juzgado. O juzgado, sí. Depende. Y en Lo que pasa es que si nos deja, le explicamos más adelante, porque primero pues vamos a decir qué es la sucesión y ese tema también viene ahí. Entonces, si quiere, empezamos pues por el comienzo. Bueno, ¿quién empieza? Alison Márquez, Cataño, ¿sí? No, empieza Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez. Bueno, entonces yo voy a buscarlos. Primero es buscarlos aquí en el listado. Listo. Como están apareciendo aquí, la primera que veo es Alison Márquez. Márquez, Cataño, Alison. Ok. Aquí ya está la primera. Después viene la otra Alison, que es Peñuela. Sí, señor. Peñuela Díaz, Alison Stephanie. Sí, señor. Bueno, bien. No veo más nombres. Andrés, es que lo veo borroso. Andrés Felipe Gutiérrez. Gutiérrez. Garzón Gómez González Guerrero. Gutiérrez Ruiz Andrés Felipe. Sí, señor. Bueno, bien. ¿Quién más? Daniela Prieto, doctor. Prieto. ¿Y por qué no te veo, Daniela? Profe, debe ser que me ves en la última, o sea, bajando las últimas personas de la lista, porque me tuviste que ingresar. No, pero en la pantalla no te veo. Ah, profe, tiene que mirar la pantalla, porque ahí estoy. Prieto, vamos a ver. Tuve que anotar. Prieto, Otálvaro, Daniela. Así es, sí, señor. Bueno. Camacho, profe. Julián Camacho. Nemesio Camacho. Ojalá fuera así, ¿no? Que estaría usted lleno de plata. Ojalá. Tendría Ojalá una y sí. sucesión chévere. Camacho López Julián. Sí, señor. Bueno, ¿quién más me falta? Yo, doctor Brigitte Esmeralda Garzón Gómez. Bueno, así no te veo en él. Sí, doctor, ahí estoy. De pronto dale en las flechitas, como a veces uno se pierde ahí, pero ahí estoy activa en micrófono y cámara. Garzón Gómez, Brigitte Esmeralda. Sí, señor. Bueno, ¿por qué no me hacen un favor y me hacen feliz? Quiero verlo a todos en el tablero. Aquí estamos todos. Doctor, pues aquí estamos todos. Tocaría que Snyder dejara de compartir. Esa es como la idea. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nomás. Julián Camacho, Alison Márquez, Cataño, Alison Peñuela, Daniela Prieto, Andrés Felipe Gutiérrez, Snyder Silva. Te pusiste, no te había visto. Brigitte Esmeralda Garzón. Bueno. Entonces me dijeron que vamos a hablar de la sucesión. Así es, doctor. ¿Por qué no? Yo no sé cómo lo tiene usted, pero para ahorrar tiempo, ¿se puede llevar la sucesión ante notario? Sí, señor. Sí, Se puede llevar ante bueno. notario.
Dependiendo. Digamos, Notarial y está judicial. el caso cuando Entonces, empecemos a exponer el tema de la sucesión. ¿Quién empieza? ¿Qué es sucesión? ¿Qué entendemos por sucesión? Qué pena, ¿abro el PowerPoint o más bien No, así? ya dejemos así mientras ya lo- Andrés Déjalo así, Snyder. Para que Ok, él lo listo. pueda ver. Así porque yo Listo. quiero ver quiénes están participando, quiénes no. Es que a veces se me esconde el vago y entonces aquí es donde yo lo quiero agarrar. Tranquilo, Porque doctor, aquí lo hay, aquí lo No se hay. preocupe que aquí no hay pago. la que no quería aparecer era Villa Esmeralda Garzón, pero bueno, se animó. No, Bien. doctor, siempre he estado presente. No. Bueno, perfecto, Se ya estaba te veo. oculta. Ya te veo. ¿Quién arranca con el tema? Primero, Bueno, ¿qué voy yo. entendemos por sucesión? Bueno, La primera sucesión cosa. Cualquiera de inicialmente, ustedes. listo, es una acción por el medio por el cual se reparten o distribuyen o por último se asignan ay por Dios, o se asignan los bienes y obligaciones puntualmente de una persona fallecida, que a esta se le podría llamar o se denomina causante, con el fin de que dicha repartición sea ajustada a derecho en caso de que en este caso puedan entrar herederos a los cuales se les denominaría causavientes. En donde Bueno, no haya de entonces, pronto ¿qué es lo que va a ocurrir con una sucesión? con una sucesión es para distribuir los bienes o las obligaciones que una persona. Y cuando hablamos de todo eso, ¿de qué estamos hablando en términos generales? Hay un causante que De existe la un masa causante. sucesoral, doctor. Una repartición de bienes, exacto. ¿Qué es lo que vamos a repartir? Los bienes Y obligaciones. y obligaciones que haya Y tenido todo eso que conforma. La masa la sucesoral. masa sucesoral. Y esa masa sucesoral, ¿cómo lo llamamos? Herencia. Patrimonio. Patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que se va a transmitir por causa de muerte? El patrimonio. El patrimonio. ¿El patrimonio de quién? Del causante. El causante. Ay, Del bien, causante. entonces, perfecto, bendito sea mi Dios. Entonces, ¿qué es la sucesión, Alison? ¿Cuál de las dos? Bueno, Pues Alison Márquez, a ver, ¿qué es la sucesión, amor? la sucesión es trasladar el patrimonio de un causante a sus herederos. Transmitir el patrimonio, perfecto. Porque entonces los derechos patrimoniales son los que son transmisibles. Los derechos patrimoniales, ¿cuáles no son transmisibles? Los personalísimos. Sí, señor. Esos son extrapatrimoniales. ¿Qué otros no son? Los políticos. Bueno, entonces los derechos patrimoniales son transmisibles. Los extrapatrimoniales y los políticos son intransmisibles. Bueno. Ese patrimonio que se transmite por acto, puede ser por acto entre vivo o por causa de muerte. Se clasifican de qué manera, qué derechos entran ahí en el patrimonio. Los ayudo, entran los derechos reales, Sí. los derechos personales o de crédito, los derechos inmateriales y los derechos universales. Los derechos intelectuales también entran, ¿no, doctor? Claro, esos están dentro de los derechos inmateriales. Los derechos inmateriales, que lo que usted me está hablando, son los derechos de autor. Al hablar de derechos de autor, hablamos de la propiedad intelectual, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué otros derechos, aparte de la propiedad intelectual? Hablando de los derechos sobre objetos inmateriales, hablamos de los derechos de autor, o sea, la propiedad intelectual, y los derechos industriales, o sea, la propiedad industrial. ¿Sí o no? Sí, señor doctor. Bueno, entonces arranquemos, sigan, pues es que yo los inicio como las baterías y no me arrancan. Vale.
Entonces, ¿qué sigue en la diapositiva? Bueno, sigo las diferentes clases de sucesión. Tenemos la que es testada, que esta sucesión es aquella sucesión hereditaria en la que el fallecido ha dejado sus bienes en forma voluntaria, bueno, el patrimonio, perdón, patrimonio, vamos a cambiar la palabra. ¿Testada qué quiere decir eso, Alison? Que la dejó por escrito, que el fallecido dejó por escrito los bienes a quien corresponde. Por No sé escrito, si- ¿y cómo se llama ese escrito? Si la sucesión es, eso, si la sucesión es testada es porque hay un testamento. Eso, entonces, si hay testamento, la sucesión será testada, o sea, el escrito es lo que usted habla, pero entonces le damos el nombre que es testamento. Bueno. Y pues está también la clase de sucesión intestada, que como ya lo dice, es que no deja en la sucesión sin testamento, se dan circunstancias en cuando la persona fallece sin dejar el patrimonio establecido para quien corresponde, o en cuando lo dejó por testamento, pero no cumple los requisitos. Entonces, Y también intestada cuando son llamados por la ley, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, Y pues ¿puede ser parte testada y parte intestada? Sí, Sí, puede señor. ser mixto, doctor. Mixta. Bueno. Óigame, también- ¿y qué es señor. esto de cualquiera al grupo? ¿Qué es esto de sucesión contractual? Sucesión contractual. Ahí es que es bueno agarrarlos con los calzones abajo. Ahí no es cuando se hace un acuerdo entre el causante y el heredero. A ver, le yo los definen inicio como la las batería. condiciones. Los voy a iniciar como una batería. Sucesión contractual. Cuando una persona en vida decide repartir sus bienes o parte de ellos, ¿entre quiénes? Entre los herederos. Futuros herederos. Entonces, sucesión contractual. Cuando una persona en vida decide repartir sus bienes o parte de ellos entre sus futuros herederos mediante ¿cómo? Mediante Donación, doctor, ¿no? mediante Creo que la- donaciones, correcto. Entonces ustedes me quieren leer el artículo 1243 del Código Civil. ¿Qué dice el 1243? Dice cómputo de las cuartas, 1243 del Código Civil. Por favor, sí. Dice artículo derogado. Está derogado, doctor. Está derogado. 1243 derogado. ¿Y no dice cómo fue que se logró? ¿A dónde nos manda? No. Ya lo buscamos. El de enseguida dice valores de las donaciones. No sé si es el que quiere, doctor. No. Bueno. A ver. Entonces olvidémonos del código. Un padre puede anticipar a sus hijos lo que les pueda corresponder. Sí, señor. ¿Por qué concepto? Por la sucesión contractual. No, ¿por qué concepto? Me repite la pregunta, es que escuché entrecortado. Un padre puede anticipar a sus hijos lo que les pueda corresponder, hablando de la sucesión. Para evitar conflictos. Porque es que ya dijimos que la sucesión contractual es aquella cuando una persona en vida decide repartir sus bienes o parte de sus bienes entre sus futuros herederos mediante donaciones entre vivos. Entonces yo les pregunto, ¿un padre puede anticipar a sus hijos lo que les pueda corresponder? Y entonces lo puede hacer por concepto de... En donación también lo puede hacer, ¿no? ¿También? Por concepto de legítimas y mejoras. Ok. Bien. Bueno. ¿Alguien me quiere leer el artículo 487 del Código General del Proceso?
Doctor, lo tengo. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. También se liquida dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Entonces, ¿de qué sucesiones me está hablando usted? Aquí está hablando de las sucesiones testadas, intestadas o mixtas. Eso. Entonces se liquidan por el procedimiento que señala la ley, ¿ok? Sin perjuicio del trámite que haga ante un notario. Porque la pregunta es, ¿se puede llevar la sucesión ante un notario? Sí, doctor. Sí. Solamente el único requisito para poderla llevar ante el notario es que todos los herederos estén de acuerdo con lo que se vaya, o sea, con la masa sucesoral, con lo que se vaya a dividir entre cada uno. El patrimonio. A ver, pregunta para todos. ¿Quiénes son asignatarios? ¿Qué personas? Son los herederos, ¿no? Sí. Los que están señalados en el testamento. Pero no Los señalados solamente, por la ley. no solamente en el testamento. Ah, pues, y los señalados por la ley, en caso que sea intestado, pues entonces ahí vendría siendo, mirando el árbol genealógico, entonces, ¿quién es quien viene a heredar? La cónyuge, los hijos, si no existieran, entonces nos vamos con los hermanos, después de los hermanos, los primos. Bueno, entonces son asignatarios las personas que tienen derecho a recibir los bienes. Por designación numérica. Esos son asignatarios. ¿Qué son asignaciones? Son los bienes que se les van a dar. Los bienes que se dejan o el patrimonio que se está dejando. A ver, si dijimos que asignatarios son las personas que tienen derecho a recibir los bienes, ¿las asignaciones qué son? Pues debe ser, doctor, ahí sí los que asignó el causante. Pues los bienes que recibe el asignatario. Exacto, el patrimonio que hace. Que sucede en todos sus derechos, obligaciones. Mírenme a ver si el artículo 10.10 del Código Civil también ya desapareció. Asignaciones por causa de muerte. Asignaciones por causa de muerte. Sí. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significa en este libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. En este libro, ¿cuál libro me está leyendo usted? Doctor, estoy hablando del Código Civil. Ah, el único libro es que no hay más Código Civil en este libro, en el Código Civil. Sí, señor. Alguna vez alguien en legislación económica, que yo fui director de legislación económica, es que el doctor fulano tiene un código, el doctor Sutano tiene un código, el doctor Pereira, ¿qué código tiene? Civil. El doctor fulano tiene un código. Entonces el código del doctor Pereira, el doctor fulano, el doctor Sutano son diferentes. Es un solo código. Entonces no pueden hablar de que tenga un código porque el código no tiene dueño. ¿Quién es el dueño de los códigos? El Estado. El Estado, porque los códigos son leyes. Entonces el Estado, ¿qué es lo que puede hacer un profesional? Puede mal titular los artículos, puede interpretarlos, puede lo que sea, pero el código no lo puede cambiar, no le puede mover una letra. Bueno, las asignaciones a título universal, ¿cómo se llaman? Herencias. Herencias. Eso. ¿Y el asignatario cómo se llama? Legatarios. No. A singular, no, eso es a singular. Oh.
Quedamos que las asignaciones a título universal, ustedes me dijeron muy bien, se llaman herencias. Y el asignatario de las herencias, ¿cómo se llama? Se llama heredero. Heredero, perfecto, bingo, bien. Las asignaciones a título singular, ¿cómo se llaman? Legados. Legados. ¿Y los asignatarios de esos legados? Legatarios. Legatarios. Ay, bueno, ya sí arrancó este carro. Que no quería arrancar. A ver, yo les voy a complicar un poquito la vida. Uy, no. Los derechos de propiedad y los derechos reales, miren, derechos de propiedad y derechos reales son transmisibles por causa de muerte. Hablando de los derechos reales, ¿cuáles no son transmisibles? Ah, ven que los iba a agarrar con los calzones abajo. Los vuelvo a iniciar. Los derechos de propiedad y demás derechos reales. Estamos hablando de los derechos reales. Son transmisibles por causa de muerte. Dentro de esos derechos reales hay unos que no son transmisibles. El derecho de uso y habitación, ¿no? Sí, señor. Bingo, uso y habitación. ¿Quién más? ¿Qué más? El usufructo. El usufructo. Ok, entonces esos, ¿por qué no son transmisibles? Porque no dan título. No. Hablemos de la duración de esos derechos. Solamente duran durante la vida del sujeto. Del causante. Perfecto. Destino. No son transmisibles los derechos reales cuya duración se limita a la vida del causante. Entre esos, como ya vimos, el usufructo, el uso, la habitación. Exactamente, Bueno. se extingue al momento de la muerte. Los derechos personales o de crédito se transmiten. Entre partes. A ver, si el causante, si mi papá tenía derecho a cobrar una deuda, mi papá tenía un derecho personal o de crédito, ¿cierto? Sí. Entonces, yo transmito ese derecho a cobrar ese cheque, esa letra, ese pagaré. Es un derecho personal que tenía mi padre. Murió. Yo soy heredero. ¿Esos derechos de mi padre se me transmiten? Sí. Sí. Entonces, ¿de qué manera entonces opera el asunto? ¿Cómo viene ahí el asunto? Los ayudo a ver, sinteticemos. Se transmiten tanto por el activo como por el pasivo, esos derechos personales. Activo por pasivo. Entonces, los derechos pasan a los herederos. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se convierten los herederos? Pues ya se vuelven los titulares de la obligación, ¿no? Pues en cuanto a los pasivos. ¿Por qué no? Pasivos, ¿no? No, pues digamos, si hay los pasivos, digamos que mi padre falleció y él tenía... Bueno, ok. Entonces, crédito. si es el pasivo, entonces ¿usted en qué se convierte? Yo me convierto en deudor. En deudor, correcto. Y si es activo, ¿usted qué se convierte? En acreedor. En acreedor. Entonces, los herederos pasan a ser acreedores de los deudores de mi padre. Los herederos pasan a ser acreedores de los deudores que tenía el causante en el momento de su muerte. Y a su vez, usted pasa a ser deudor de los acreedores que tenía mi padre. Sí. Bien. Muy bien, muy clarito. Vamos a meterlos en obligaciones, a ver. Uy. Existen obligaciones que los herederos no pueden cumplir, ¿como cuáles? Los ayudo. Mi novia es una gorda, pero gorda, regorda.
y yo quiero un cuadro que inmortalice a mi gorda. ¿Cuál es el mejor pintor de Colombia de gordas o el mejor escultor de gordas? Botero. Botero, bien. Entonces yo voy donde Botero le digo, viene Botero, mire mi novia gorda, ¿cierto? Regorda. Hágame un cuadro. Y entonces me va a hacer un cuadro. Dice, el cuadro que yo tengo en mente se va a llamar La Gorda Preciosa. Pero resulta que Botero muere. El cuadro lo inició Botero. ¿Me lo puede terminar el asistente de Botero? No. ¿Por qué? Porque es algo que solo puede hacer esa persona y que ya dejaría como, por de cierto modo, es algo que solamente puede es una acción que solo puede realizar dicha persona, que no puede quedar en manos de otra. O sea, si esa persona muere, hasta ahí queda ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Andrés Felipe? Interprétenmelo. Snyder, Daniela Prieto. ¿Qué es lo que dice Andrés Felipe? El mejor pintor de gordas es Botero. Inició un cuadro y él lo tituló La Gorda Preciosa, pero se murió Botero. Entonces viene el asistente y me dice, yo voy a terminar el cuadro de Botero. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué decía Andrés Felipe? ¿Por qué busqué a Botero? ¿Qué calidades tenía Botero? Era el mejor. Tenía unas calidades particulares y la responsabilidad se extingue al momento de la muerte del autor. La muerte del autor. O sea, Botero. Bueno, entonces, Botero se murió. Sí. Entonces el Botero le dice, tranquila, doctora Prieto, yo soy el asistente, yo termino el cuadro. ¿Se puede? No, porque estaba buscando un autor particular. ¿No qué? No, porque yo estaba buscando a un autor particular, o sea, como tal, el artista en particular. Ya como tal, la obligación se extingue ahí al momento de la muerte de Botero. Porque la obligación es personalísima. Entonces, ¿de qué obligaciones estamos hablando? ¿De qué era lo que trataba de explicar Andrés Felipe? De las personalísimas, las que no se... No, esos son los derechos personalísimos. Estoy hablando de obligaciones. ¿Facultativas? No. ¿Ustedes se acuerdan de las obligaciones intuitu persona? ¿Cuáles son esas? Eran las personas que no se puede asignar a otra persona. ¿Son las que son en consideración a la persona o son personales, sí? Exactamente. Entonces, por una persona, ¿no? Artículo 1630. Yo busqué a Botero porque es el mejor pintor de gordas y como mi novia es gorda, le dije haga un cuadro y si murió Botero, no se puede seguir. ¿El asistente puede terminar ese cuadro? No. No. ¿No? ¿No? Pues doctor, aquí algo que encontré pues a raíz según el código, sí. Según el código en el artículo 1630, sí. Se dispone que se puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aún sin su conocimiento, pues claramente, o contra su voluntad. Y eso es un deudor. Yo puedo pagar una obligación suya. Yo la puedo pagar con su voluntad o contra su voluntad. Pero en las obligaciones intuito persona. No, porque yo contraté a Botero por sus condiciones, su calidad de ser el mejor pintor de gordas. Y si él murió, pues ahí murió la obligación porque nadie más la puede cumplir por él, porque nadie tiene las condiciones, o quién más tiene las condiciones de Botero. Es único. Entonces, las obligaciones intuito persona. El deudor se murió y ahí llegó. Bueno. Si un médico famosísimo lo encargo para realizar una operación quirúrgica y muere, ¿qué pasa con la obligación?
También es lo mismo. Claro, se Es lo mismo. extingue la La obligación. obligación. Bueno. A ver, hablando entonces ahora de derechos inmateriales, que ahorita tratábamos de clasificar los derechos de autor, nos metemos en propiedad intelectual, y los derechos industriales en propiedad industrial. Pregunto, ¿la explotación económica de estos derechos es susceptible de transmitirse por causa de muerte? Explotación económica, sí. Sí, la explotación económica, sí. Sí. Muy caro. La explotación económica de estos derechos, del derecho de autor y los derechos industriales, los derechos de propiedad industrial. Sí. Sí, señor. Sí, díganlo sin miedo, la explotación económica de estos Que sí. derechos es susceptible de transmitirse por causa de muerte. Sí. Sí, doctor. ¿Cuáles son los derechos que no se atreven a Qué pena, transmitir doctor. por... Son las 9:36. Bueno, última pregunta. ¿Cuáles son los derechos intransmisibles por causa de muerte? Los políticos y los personalísimos. O sea, los derechos que... Esos derechos de la personalidad o los derechos humanos y los derechos de familia, ¿qué derechos son? Incluso los derechos políticos. Extrapatrimoniales. Exactamente. Pero como yo hice una pregunta, la pregunta no se responde con otra pregunta. ¿Por qué? Extrapatrimoniales, segura. Última palabra. Última palabra. Ok. Como ya ustedes serán los últimos que pasen ahorita. ¿Cuándo se abre la sucesión de una persona? Al momento de fallecer. Al momento de fallecer, ¿no? Ok, ¿en dónde? ¿Se puede hacer ante la notaría o ante un juez? ¿En dónde? ¿En dónde? Se abre al momento de su muerte en su último domicilio. En su último domicilio. Díganme si el artículo 10.12 del Código Civil también desapareció. No, señor. ¿Qué dice el 10.12? Momento y lugar de la apertura. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley y el domicilio en que se abre, salvo las excepciones legales. Bueno, entonces, para no alargar, salvo los expresamente exceptuados. Pero todavía no faltan 20 para las 10. No los puedo despachar todavía. ¿Por qué? Porque me gano un regaño. A ver, pensemos. ¿Cuáles serían los efectos de la apertura de la sucesión? Yo les ayudo. Son tres. Son tres los principales efectos de la apertura de la sucesión. La delación. La delación. Bueno, podría ser. Sí. Sí, por delación. ¿Qué entendemos por delación? La asignación, el llamamiento de la ley para asignar a los herederos para donde puedan repudiar o aceptar la herencia. Eso, entonces el llamamiento que hace la ley para aceptarla o repudiarla. Entonces, ¿ese sería un efecto o no sería un efecto? Sí, señor. Sí. Claro, claro. El momento de la apertura de la sucesión determina quiénes son los herederos. Y si por delación entendemos lo que ustedes me dijeron ahorita, que es el llamamiento de la ley para aceptarla o repudiarla, entonces el primer efecto es ese. Al momento de la muerte, determina quiénes son los herederos. Bueno.
No los quiero mortificar con salvedades. ¿Qué otro efecto trae? Yo les dije que eran 3. Ya dijimos 1. A ver, el lugar donde se efectúa la apertura de la sucesión, ¿les indica a ustedes algo? ¿Que murió el causante? Porque estamos hablando de los efectos. Entonces, el lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión nos indica quién es. ¿Quién es? El juez para conocer el caso. El juez. A la competencia. ¿Y quién más? Competencia. ¿Y quién más? ¿El juez o? El notario. El notario. Exacto. Entonces, el lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión indica cuál es el juez o el notario que va a conocer de la sucesión. De la sucesión. Y el tercer efecto de la apertura de la sucesión, ¿cuál sería? La transmisión. Las cosas. Transmisión del patrimonio. Patrimonio. Hablando entonces de los bienes, la apertura de la asociación indica los bienes. Los bienes del causante, ¿no? Que tienen la calidad de herencia. Bueno, muy bien. A ver, una pregunta porque todavía me faltan 16 minutos para las 10. Eso tiene que ver con un nombre muy bonito. Si dentro de los 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia, ni cuota de ella, ni haya albacea, ¿sí? Por albacea quien el testador le haya dado la tenencia de los bienes. Entonces ahí, ¿qué hace el juez? Si dentro de los 15 días de abrirse la sucesión no la han aceptado, ni parte, ni toda, ni cuota, tampoco ya albacea, porque puede ser albacea con tenencia de bienes. Entonces, el juez, ¿qué hace? Que puede hacerlo a solicitud de parte o de oficio. Pero aquí me interesa el juez. ¿Qué hace ese juez ahí? Se abrió la sucesión, ¿no? Se abrió. Sí. Entonces yo les digo, si dentro de 15 días de haberse abierto la sucesión, nadie se presentó a aceptarla, no hay albacea. Entonces, ¿qué hace el juez? Si no aparece nadie, pues ya empieza el trámite para donarlo al ICF. No. Hay una declaración que hace el juez. ¿Es como un renuncio de su herencia? El juez declara. ¿Guardador? El juez declara yacente. Entonces la herencia yacente. No sé si el artículo 1297 esté también reformado o derogado. 1297. Dice Código Civil, artículo 1297, herencia yacente. Dice, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea, a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de otra persona interesada en ello o de oficio,
¿O de qué? declarará ¿O de qué? o de oficio. O de oficio. Entonces, si O no de lo hace, oficio. si no lo hace nadie, entonces de oficio, el juez, ¿qué hace? Lo hace. Lo declara yacente. El juez declarará yacente la herencia. Se insertará esta declaración en el periódico oficial del territorio, si lo hubiere, y en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentes del distrito en que se hallen la mayor parte de los bienes hereditarios, y en el del último domicilio del difunto, y se procederá al nombramiento de curador de la herencia yacente. Exactamente. Entonces el juez declara yacente y procede a nombrar curador de la herencia yacente. Sí, dice, si hubiere 2 o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne, y aceptando sucesivamente sus coherederos. Y suscribiendo el inventario, tomarán parte en la administración, mientras no hayan aceptado todas las facultades del heredero o herederos que administren. Serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que no haya motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes. Bueno, entonces aquí, a pesar de que Schneider Silva no le oí la voz, no sé si tiene voz, no sé si tiene voz de tenor, de barítono o de bajo. Poquito. Brigitte Esmeralda Garzón también, muy poquito, no hay nada. No, doctor, yo aporté todo el tiempo. ¿De qué me habló usted, Brigitte? En todas las preguntas que tú hacías, intervenciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Prepare su respuesta, que le va a preguntar lo mismo, Schneider. Cada pregunta que tú hacías, por ejemplo, el ejemplo de la gorda, el ejemplo de la gorda que pues, no puede hacerlo absolutamente nadie una vez muere la persona, porque nadie tiene las cualidades de esta persona. ¿De qué más? De absolutamente todo, de cada pregunta que hacías. ¿Y usted de qué me habló, Schneider? Profe, digamos que yo dije punticos así pequeñitos, no, digamos que no tengo un tema concreto para hablar, pero pues eran cositas que preguntas de las obligaciones, el fallecimiento, pues digamos que hablé. Porque miren, por eso los pongo a todos para ver qué dice el uno, cómo interviene el otro, qué aclaración hace el uno, qué hace el otro, ¿sí? Porque esa es la idea del grupo. Porque se supone que entre todos prepararon ese grupo, ese tema. Pero entonces yo quiero saber cómo está cada uno. Bueno, entonces, digamos que este es un grupo. Bueno. Exactamente. Esa intervención me gustó. Es un grupo. Buenísima. Bueno, muy bueno, ¿cierto? Esa intervención. Eso es producto de la inteligencia de Alison Márquez Cataño. Y Alison Peñuela también interviene muy bien. Por ahí Daniela Prieto se metió con una cosita que la tranqué porque ya se me iba a ir para otro lado. Bueno, digamos que este es un grupo bueno, está bien, yo acepto eso. Entonces vamos a ver. Este grupo bueno. 5. No tan bueno. No, pero profe, ¿cómo no? Bueno, 4-9. ¿Cómo nos va a pegar esa aterrizada así de fea? No peleamos por el 4-9. Está bien, 4-9, profe. No, 4-9 no tanto. Pero sí puede ser un 4,5. Pero había pensado un 4, pero... No, 4,5 nos gusta más. Definitivamente. Lo tomamos. Si usted le pregunta a un santo, ¿santo quieres misa? El que le va a decir, no, a mí el santo va a decir, sí, ofícienme todas las misas. Bueno, entonces voy a empezar aquí. Camacho López Julián
Hernando. Sí, señor. Entonces le ponemos un 4,5. Bueno. Dice si dijo uno por fuera. Garzón Gómez, Brigitte Esmeralda, ¿sí está? Sí, doctor, aquí estoy. Que no me viste, hablé, pero no me viste. Garzón Gómez, Brigitte Esmeralda, es que ni siquiera para contestar a lista me contesta, me habla. Doctor, aquí estoy. ¿No me escuchan? Yo no sé. Bueno. Gutiérrez Ruiz Andrés Felipe. Aquí estoy, profe. Sí. 4, 5. Márquez Castaño Alison Juliana. Cataño, profe, pero sí. Ah, es. Lo escribe mal en registro y control. Es que es Cataño, no Castaño. Márquez Tacaña Alison Juliana. No, tacaña no, tacaña no. Amplia, amplia. Ah, eso sí. Márquez Cataño Alison Juliana. 2,5. No. ¿Qué pasó con lo del santo y la misa? No. Bueno, sigamos a ver. Peñuela Alison. Yo, profe. 5 para no pelear. Peñuela Díaz Alison Stephanie. Sí, señor. Bueno, 4,5. A ver, ¿quién más tengo? Prieto Otálvaro Daniela. Presente, doctor, aquí. Prieto Otálvaro Daniela. ¿Usted de dónde es, Daniela? Doctor de Medellín. ¿Ah, usted es paisita? Sí, señor. No me diga. Sí, señor. Las paisitas. ¿Y usted, Márquez Tacaña Alison? No, yo soy de Bogotá. ¿Es bogotana? Rolita. ¿Y usted, Alison Peñuela? De Bogotá, profe. 2 bogotanas, una antioqueña. ¿Y Brigitte Esmeralda dónde es? De Fusa. ¿De dónde es Esmeralda Garzón? ¿De dónde? Doctor, yo no sé, ¿ustedes los demás me escuchan? Es que yo... Ahí es de Bogotá. ¿De dónde eres, Brigitte Esmeralda Garzón? Yo soy de Fusagasugá. Ah, de Fusa. Profe, ¿y usted? Vea. Yo nací en Barranquilla. Me eduqué aquí en Bogotá. También estuve por fuera de Colombia un tiempo. También estuve en Medellín, su tierra, Daniela. Tuve como unos 16 años allá. Bastante. Sí, estuvimos litigando y todo. Esa es una tierra muy linda, muy bella. Bueno, entonces... Bueno, doctor, muchas gracias. Están todos calificados. Quedaron con un 4,5. Muchas gracias, doctor. Si Dios quiere, mañana entonces último día. A ver. Ahora, yo me puedo quedar si hay más gente para pasar, porque es que hay mucha gente para pasar. No, es que tenemos la clase siguiente y... Profe, sí faltan demasiados, faltan aproximadamente 5 grupos. Imagínese usted, Valbuena. Él ya pasó. ¿Valbuena ya pasó? Sí, señor. ¿Pasó en este o en el grupo anterior? En el anterior. En el anterior. Sacó 3. Ah, Valbuena, gracias por acordarme. Bueno, si hay otro grupo, yo me puedo quedar con ese grupo trabajando. Espera, pregunto, profe, porque tenemos clase ahorita a las 10. ¿Sería cuadrar con yo también? O puedo por la tarde, no sé. Listo, ya pregunto si en la tarde cuentan disponibles. Bueno. ¿Y qué horario por la tarde, doctor, para que les diga? O sea, ¿qué horario puedes para avisarle al grupo? Bueno, sí, yo creo que hay pendiente de qué otro grupo viene. Porque si quieren ahorita seguimos. Y si no, pues entonces por la tarde. Sí, doctor, pero dinos qué hora por la ¿Qué tarde. horario de la tarde, profe? Pues a la hora que quieran.
porque no puedo poner horas. La disponibilidad es de ustedes. 2, 3 de la tarde, no sé. Listo, ahorita le confirmo al WhatsApp qué grupos pueden. Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces un placer saludarlos a ustedes. Igualmente, doctor. Que les Tenga vaya buen día. Mil gracias. Bueno, pues, chao. Hasta luego.